Buenas muchachos. Con respecto al trabajo de la segunda semana del mes de septiembre, o segunda quincena, como gusten llamarlo, del mes de septiembre, vamos a enfocarnos a lo que es el análisis de funciones a partir de sus representaciones, ya sean representación mediante diagramas de Venn, mediante gráficas o mediante en forma tabular. Entonces, o función gráfico para analizar algunos elementos. Elementos como cuáles, elementos como el dominio, como el ámbito, como el codominio, como imágenes y preimágenes. Entonces, lo primero que se tiene que considerar es precisamente la definición de función, recordando que una función en sí es una relación, pero es una relación que va de dos conjuntos, un conjunto de inicio y un conjunto de llegada, teniendo en consideración que ese conjunto de inicio por lo general se van a representar con unas X y ese conjunto de llegada por lo general se va a representar con las Y. Además, que en el conjunto de inicio vamos a tener lo que es el dominio y en el conjunto de llegada vamos a tener lo que es el codominio. Además, en el conjunto de llegada, aparte del codominio, también vamos a tener el ámbito. En el conjunto de inicio, en el conjunto donde está el dominio, son las preimágenes. Y en el conjunto de llegada son las imágenes. Ahora, hay una forma para identificar precisamente algunos aspectos básicos sobre imágenes y preimágenes, como cuáles. Bueno, la forma correcta de enunciar eh, es X es preimagen de Y. Entonces, cuando me dicen eh, 7 es preimagen de, digamos, 8, yo tengo que considerar aquí que este 7 es un número que le pertenece a la X y que este 8 es un número que le pertenece a la Y. ¿Por qué? Porque según la frase dice que X es preimagen. Y entonces aquí me estarían diciendo que 7 es preimagen, es decir, que el 7 es el valor que le corresponde a la X. ¿Preimagen de quién? Del valor de Y. ¿Y cuál es ese valor? El 8. Entonces, esta es la estructura que nosotros vamos a manejar para poder entender un poco más el panorama de imágenes y preimágenes. En el caso de las preimágenes aparecen de otra forma, que sería Y es imagen de X. Por lo tanto, si viene un ejemplo o un ejercicio y que me diga que 5 es imagen de -1, ahí yo tengo que tener claro quién sería el valor de X y quién sería el valor de Y. En este caso, el valor de 5, como 5 es imagen, entonces el 5 es el valor de Y porque Y es la imagen. Y por el otro lado, ¿imagen de quién? De -1, de X. Es decir, este valor que estaría por acá sería un valor que le corresponde a la X. Y entonces ahí tendríamos básicamente la definición de lo que es imagen y preimagen. Ahora, cuando representamos análisis de gráficas mediante diagramas de Venn o análisis en diagramas de Venn, el dominio corresponde al conjunto de inicio, todos los elementos de X. El codominio corresponde a los elementos de Y, todos los elementos que están en Y. Las imágenes se encuentran en el diagrama de llegada, en el conjunto B, y las preimágenes se encuentran en el conjunto A. En el caso del ámbito, el ámbito corresponde a los elementos que se encuentren asociados en el codominio. Entonces,
Vamos a ver de qué se trata. Entonces por aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un diagrama de Venn donde tenemos un conjunto A y un conjunto B. Entonces podemos verificar que efectivamente es una función. ¿Cómo sé yo que es una función? Porque en el conjunto A no están sobrando elementos. En el conjunto B sí pueden sobrar elementos, pero en A no. Además, en el conjunto A todos los elementos están asociados a un único elemento. En el conjunto B pueden tener más de una relación, pero el conjunto A solo una. Entonces efectivamente esto es una función. Ahora, en el caso del dominio, el dominio son todos los elementos que estén en A, es decir, el A, el B, el C, el D, el E y el F. En el caso del codominio son todos los elementos que estén en B, es decir, el G, el H, el I, el J, el K, el L, M, el N. En el caso del ámbito son solamente aquellos que están relacionados. Recuerden que uno de los ejemplos que vimos o que se dio con respecto a la explicación de funciones es la relación que existe entre hijos y madres. Entonces, en B son las madres y el ámbito serían todas aquellas madres que tienen un hijo respectivo con el conjunto A. Es decir, el G, el H, el I, el J, el K y el L son parte del ámbito porque tienen un hijo que están en el conjunto A. En el caso de N y M, pues ellas no tienen hijos en A, entonces no pertenecen al ámbito. Lo que respecta a imagen y preimagen, pues ahí es donde hay que tener un juego de palabras meramente enfocados en el área de español. Porque no es lo mismo que a mí me digan la imagen de B a que me digan B es imagen. Son dos cosas muy diferentes. O que me digan E es preimagen a que me digan la preimagen de E. Son cosas muy diferentes y por lo cual hay que tener mucho cuidado. Aquí entra mucho el juego de palabras. Entonces recordemos que la frase para identificar es X es preimagen de Y o Y es imagen de X. Entonces aquí me dicen que la imagen de B, la imagen es Y, pero este valor de B es un valor que corresponde a las X y las X están acá. Entonces, ¿con quién se relaciona B? Con el I. Entonces la imagen de B corresponde a I. Lo mismo con el caso de la preimagen de G. Busco G porque preimagen es X, pero G corresponde a un valor de Y. Entonces busco G dentro del valor de Y que estará acá. Y entonces verifico con quién se relaciona y se relaciona con la A. Es nada más darle seguimiento a la línea, obviamente. Entonces sería con A. Entonces la preimagen de G corresponde a A. Y ahí vamos a tener lo que es imagen y preimagen. Entonces vamos a ver si hacemos un ejemplo por acá. Si yo llego y les digo, mira, este es el conjunto N. Y por acá voy a tener el conjunto Z de una función G. En el N tengo un conjunto de elementos en los cuales se encuentra el 1, el 5, el 7, el 9. Y en Z se encuentra otro conjunto de elementos en los cuales se encuentra el -1, el 0, el 7, el -9, el 8, el 10. Además, existe una relación entre los números de n con z. Para que sea una función, n no pueden sobrar elementos, todos tienen que tener una relación y es única. Entonces el 1 se relaciona con el 0, el 5 se relaciona con el 7, el 7 se relaciona con el -1 y el 9 se relaciona con el 10. Si yo les pregunto por el valor del dominio, hay que tener en cuenta que el dominio son absolutamente todos los todos los elementos del conjunto de salida, conjunto de partida, que en este caso sería n. Pero ¿quiénes están en n? En n están el 1, el 5, el 7 y el 9. Eso sería el dominio. Por otro lado, si yo les pregunto por el codominio, en el codominio se encuentra todo el conjunto de llegada, que en este caso el conjunto de llegada sería Z. ¿Y en quiénes están en Z?
en Z están el -1, el 0, el 7, el -9, el 8 y el 10. Esos son los elementos que están en Z dentro de esta función que tenemos por acá. Ahora, en el ámbito se encuentran los elementos que estaban en Z, pero únicamente aquellos que tienen hijos. Por ejemplo, el -1, el 0, el 7 y el 10. Esos son los elementos que se encuentran en el ámbito. Podemos ver que están en el codominio, pero no van a ser todos los elementos del codominio, van a ser solamente los que tienen hijos, los que están asociados. Ahora, por otro lado, yo pude haber dicho, o puedo preguntar, 5 es preimagen de, y dejo un espacio. La preimagen es un valor de X. Las X se encuentran en este conjunto. Significa que este 5 es el valor que me están dando ahí. ¿Y con quién se relaciona este 5? Sigo la línea y veo y verifico que se encuentra relacionado con el 7. Ahora, si por otro lado yo llego y les digo, la imagen de 7, es ahí donde entra ya el juego de palabras. ¿Por qué? Porque yo sé que preimágenes son X, imágenes son Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me están preguntando por el valor de Y. Pero entonces este valor que me están dando acá no es de Y. No, es un valor que le corresponde a X. Entonces voy adentro de los elementos de X, busco este valor de 7 y busco con quién se relaciona. Con el -1. La imagen de 7 sería -1. Y eso es el análisis que se hace con respecto a un diagrama de Venn. Ahora, con respecto a un gráfico funcional, los gráficos funcionales están compuestos por pares ordenados. En la semana anterior logramos identificar cómo podíamos ver cuándo era función y cuándo no era función. ¿De qué forma? Bueno, un gráfico funcional yo lo puedo convertir en un diagrama de Venn y verificarlo mediante un diagrama de Venn si corresponde o no corresponde a una función. Entonces, recordemos que todo gráfico funcional, el primer elemento es un elemento de X y el segundo elemento es un elemento de Y. Es decir, el conjunto de partida son los de X y el conjunto de llegada son los de Y. Y yo lo que podría hacer es verificar eso. ¿Quiénes están en X y quiénes están en Y? Yo podría colocarles al lado arriba de cada par ordenado los valores X, Y, X, Y, X, Y. Y entonces en X serían parte del dominio y en Y sería parte del ámbito. Que eso es lo que vamos a estar haciendo en esta parte. Con respecto a las preimágenes se trabajan igual. Preimagen es X, imagen es Y. Entonces eso lo vamos a seguir trabajando de la misma manera. X es preimagen de y Y es imagen de X. Para que lo manejen por ahí y lo comprendan de la mejor forma. En el caso de un gráfico funcional, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si yo lo que quiero es verificar o identificar cuál es el dominio, cuál es el ámbito, preimagen e imagen dentro de un gráfico funcional, yo lo podría hacer de la siguiente forma. Tengo un gráfico funcional compuesto por 1,3, 5, -7, 8, -2, 4,3. Ahí tengo el gráfico funcional.
Yo puedo identificar dentro de cada par ordenado quién es X y quién es Y. 1 es X, 3 es Y, 5 es X, menos 7 es Y, 8 es X, menos 2 es Y, 4 es X, 3 es Y. Y puedo trabajarlo como que si fuera un diagrama de Venn, donde en un conjunto de partida va a ser X y el conjunto de llegada va a ser Y. Y entonces ahí es donde yo voy a colocar los valores de X. El 1, el 5, luego tengo el 8 y el 4. Y luego voy a tener un conjunto de llegada que está identificado con Y, donde los números serían el 3, el menos 7, el menos 2 y nuevamente el 3, pero ya el 3 ya lo habíamos escrito. Establezco las relaciones que existen entre ellos. 1 con 3, 5 con menos 7, 8 con menos 2, 4 con 3. Entonces, esto efectivamente es una función. No están sobrando elementos acá, en la X, no están sobrando elementos en X. Y aparte de que no están sobrando elementos en X, todos los elementos que están en X tienen una única relación. 1 con 3, 5 con menos 7, 8 con menos 2, 4 con 3. El que el 1 y el 4 vayan a dar un mismo valor numérico no influye en nada para yo decir que no sea función, porque efectivamente es una función. Entonces eso no va a influir en nada. Cuando ya lo tengo como un diagrama de Venn, si se me facilita más trabajarlo como diagrama de Venn, entonces ya ahora sí puedo decir, mira, el dominio son los que están en X. Y los que están en X son el 1, el 5, el 8 y el 4. Que me dicen, ¿cuál es el codominio? Ok, es que en el codominio está el 3, el menos 7 y el menos 2, que al mismo tiempo también sería el ámbito, porque todos los que están en el codominio también están relacionados, tienen hijos, por lo tanto serían elementos del ámbito. Y si me consultaran, por ejemplo, por las imágenes y preimágenes, eh, por ejemplo, 1 es preimagen de preimagen es X, 1 es un elemento de X, por lo tanto entonces busco la relación en Y que sería el 3. Ahora, con respecto a la imagen, yo puedo decir 3 es imagen de, y en este caso, teniendo en consideración que imagen es Y, este 3 es un valor de Y, entonces voy a buscar el 3 en Y, aquí lo tengo, pero tengo 2. Ustedes escriben cualquiera, pueden escribir el 1 o incluso pueden escribir el 4, que no hay ningún inconveniente, cualquiera de los dos valores estarían buenos. Pueden darse el caso que me pregunten por esos dos valores. Ahora, con respecto a lo que es una función determinada con un criterio, el primer elemento del que está antes de la flecha es lo que llamamos dominio, lo que está después de la flecha es lo que nosotros vamos a llamar como ámbito o codominio. Ámbito o codominio. De momento hay un proceso diferente para encontrar el ámbito, pero aquí lo vamos a denotar en forma general como ámbito y codominio, el que está después de la flecha, el que está antes de la flecha, dominio. Esto es el criterio que tenemos acá y con base al criterio es que yo voy a poder determinar la imagen o la preimagen. En el caso de la imagen dice que para calcular la imagen se debe sustituir el valor de X en el criterio. Este valor que me estén dando acá cuando me dicen la imagen de menos 10 es un valor que nosotros vamos a cambiar por la X en la fórmula. Entonces si dice 2X más 1, entonces en vez de escribir la X voy a escribir 2 por menos 10 más 1. Ese por es porque el 2 está multiplicando la X y ahí me va a generar el resultado. Si me dicen la preimagen de 0 o la preimagen de 5, yo el valor lo que voy a sustituir es el término que está al lado izquierdo del criterio. La expresión, el f de x o el g de x, lo que venga ahí, lo voy a quitar y voy a colocar el número. Por ejemplo acá, j de x, quito el j de x y coloco el 0. Y todo lo demás lo mantengo.
2x más 1 y me quedaría una ecuación. Una ecuación que ustedes podrían resolver directamente en sus calculadoras o podrían despejar, como ustedes gusten. Y por último tenemos lo que es el análisis de gráficas, que en el análisis de gráficas de momento nos vamos a enfocar en lo que es dominio, ámbito, imagen, preimagen. Dominio se analiza con X, desde donde inicia en la izquierda hasta donde termina en la derecha, pero siempre con X, sobre esta línea acostada. El ámbito se analiza con Y, con esta línea en forma vertical, desde abajo donde inicia hasta arriba donde termina. Teniendo en consideración esta simbología, porque este símbolo, esta bolita rellena en negro, significa que es un intervalo que va cerrado, y esta bolita que está en blanco es un intervalo que va abierto. Cuando hay flechas, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, es porque es un infinito. Entonces, en esta gráfica podemos ver que el dominio está iniciando en la izquierda con una flecha que significa infinito y termina en una flecha que también significa infinito. En el caso del ámbito, si yo lo analizo de abajo, inicia con una flecha y termina arriba con otra flecha que también significa infinito y infinito. Con respecto a la preimagen o imagen, pues seguimos con el mismo criterio. X es preimagen, Y es imagen. Entonces cuando me dicen menos 1 es preimagen, menos 1 es un valor de X. Menos 1 es un valor de X. Y por lo tanto ese menos 1 lo voy a buscar en X. Se encuentra aquí, ¿con quién se relaciona? Busco a la gráfica. Y aquí está la relación. Este es el valor, la preimagen de menos 1, que sería el 2. Entonces esto es lo que tengo que analizar. Por aquí viene un video opcional donde ustedes pueden visualizar más sobre el análisis de funciones. ¿Qué tienen que hacer? Pues este diagrama de Venn que tenemos por acá, donde se les pregunta por el dominio, ámbito, codominio, imagen, preimagen, depende de lo que me estén desarrollando, muy parecido al que tienen al lado arriba. Como ejemplo, se pueden guiar. Luego tengo dos gráficos funcionales donde de igual manera puedo establecerlos como diagramas de Venn y trabajarlos como diagramas de Venn para determinar dominio, ámbito, imagen o preimagen de los datos que me estén dando. Por último, tengo por acá dos expresiones donde van a tener que colocar los cuadritos, el dominio, el ámbito, codominio, imagen, preimagen en ambos casos. Y el análisis de una gráfica, donde cuál es el dominio, cuál es el ámbito, cuál es la imagen de 2 y cuál es la preimagen de 3. Cada cuadrito representa una unidad. Entonces yo esperaría que lo traten de analizar, lo traten de resolver. Acabamos de tratar de ser un poco detallados a la hora de análisis de las distintas representaciones. En lo que respecta a una gráfica podemos explicarlo un poquito mejor. En el caso de una gráfica, teniendo en consideración que vamos a trabajar con un plano cartesiano, un eje que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que se le llama eje Y un eje que va acostado, que va en forma horizontal, que se le llama eje X. Si yo tengo una gráfica y esa gráfica viene de esta forma, por aquí menos 8, por aquí es menos 1, por aquí digamos que también es menos 1, por aquí establezcamos un valor, donde aquí sería 2, aquí 3 y aquí sería 5. Entonces tengo una gráfica. Me preguntan por el dominio. El dominio es con X, donde inicia en la izquierda y donde termina en la derecha. Eso es lo que tengo que analizar nada más. Dónde inicia en la izquierda, dónde termina en la derecha. Si yo veo la gráfica, está iniciando acá. En la izquierda el valor sería menos 8. Es una bolita rellena. Y la bolita rellena dice que era un intervalo abierto. Entonces coloco abierto, coloco el menos 8.
¿Dónde termina la derecha? Termina con una flecha y recordemos que las flechas significan infinitos. Y los infinitos siempre van abiertos. Ahí tengo el dominio. Con respecto al ámbito, el ámbito es de abajo hacia arriba. El número más bajo que veo por acá sería este, el -1. Va a ir cerrado porque no trae ninguna bolita abierta. Para que venga abierto tiene que venir así, en blanco. Ahora, ¿dónde termina? Arriba. No es ni con el 2 ni con el 3. ¿Por qué? Porque veo por acá que tengo una flecha. Y la flecha significa que va hacia el infinito. Entonces por acá nuevamente coloco un infinito. Las flechas siempre matan a cualquier valor numérico porque el infinito es mayor o es superior a cualquier cantidad numérica. Para que lo tengan presente. Ya tengo dominio y ámbito. 5 es preimagen de... Recordemos que preimagen es x, significa que este 5 es un valor de x. Voy a buscar el 5 en x, aquí se encuentra, y busco con quién se relaciona. ¿Con quién? Con el 3. Entonces, la preimagen de 5 es 3. ¿Qué me dicen? La imagen de 2 o la imagen de -8. La imagen de -8. Me están preguntando por la imagen, me están preguntando por el valor de y. Entonces significa que este valor es un valor de x. Nuevamente busco en x el -8, busco con quién se relaciona y efectivamente es el 2. Entonces la imagen de -8 sería 2. Y eso es lo que tienen que hacer en un posible análisis de gráficas. Entonces, muchachos, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en estas actividades. Espero que les haya funcionado bastante el video. Eh, Próximamente les voy a estar compartiendo otros videos más, así que por ahora pues sería esto. Muchas gracias.